Hoy es 28 de mayo, es martes, y vamos a ver qué ha pasado esta semana en inteligencia artificial. En resumen, hoy podríamos decir que en negocios se ha movido mucha pasta, muchísima, pero no ha habido nada interesante, especialmente. Sin embargo, en la parte de desarrollo vamos a tener bastantes cositas interesantes. Es una semana de las buenas en desarrollo. Entonces, entrando en el detalle, en negocios, NVIDIA, recuerdo el fabricante de GPUs a día de hoy más importante del mundo con muchísima diferencia. Y os recuerdo que las GPUs es en la parte de hardware el componente fundamental más importante de cualquier sistema de inteligencia artificial generativa. Bueno, pues NVIDIA ha presentado los resultados del primer cuarter de 2024 y ha reportado unos beneficios de 26.000 millones de dólares. Repito, beneficios, no revenues, o sea, no ingresos. 26.000 millones de dólares que comparan contra 22.000 del cuarter anterior, que podréis decir, bueno, es una subida buena, pero tampoco es muy importante. Pero si la comparamos contra el mismo trimestre del año pasado, es decir, contra el primer trimestre de 2023, en 2023 tuvo 7.000 millones de dólares, es decir, ha multiplicado casi por 4 los beneficios en un año. Por otro lado, xAI, es para entendernos la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk, ha conseguido 6.000 millones de financiación más esta semana, lo que lo pone en una valoración total de 24.000 millones de dólares. Los inversores son varios de los sospechosos habituales, Andreessen Horowitz, Sequoia y, como no, un príncipe saudí, que ya no tienen más equipos de fútbol ingleses que comprar y tienen que invertir en otra cosa, supongo. En el mismo comunicado de prensa, xAI reportaba que planea construir lo que ellos llaman citotextualmente, gigafactoría de computación, en la que instalarán 100.000 chips de NVIDIA H100, GPUs de NVIDIA H100. Os recuerdo que este chip de NVIDIA, cada uno de ellos cuesta alrededor de $35.000 y que este es el modelo a día de hoy el más avanzado, pero NVIDIA ya presentó hace poco la nueva generación, que son los Blackwell 200, así que estamos en los chips más avanzados, pero que próximamente serán ya los segundos más avanzados. En cualquier caso, 100.000 H100 son una auténtica burrada. También en el comunicado anunciaban que esperan alcanzar un acuerdo con Oracle para invertir entre los dos 10.000 millones de dólares en servidores remotos, en servidores en la nube, y todo este proyecto requeriría, calculan, unos 100 megavatios de potencia. Doy el dato porque no hace mucho hablaba aquí de una charla, una entrevista o algo así que había dado Zuckerberg, en la que planteaba la posibilidad de que si esto sigue así, haya que acabar construyendo los centros de datos con su propia central nuclear, porque él no descartaba que en algún momento dado un centro de datos requiriera pues el aproximadamente gigavatio de energía que produce una central nuclear media. Bueno, pues ya estamos hablando en este proyecto de xAI de 100 megavatios de potencia. Estamos todavía 10 veces por debajo de una central nuclear media, pero también lo podemos plantear de la otra manera. Este centro de X consumirá él solito la 10ª parte de todo lo que produce una central nuclear media. Más pasta, SoftBank, que sabéis que es esta especie de conglomerado holding japonés que tiene de CEO a este señor tan famoso que es Masayoshi Son. Bueno, pues SoftBank ha anunciado que a partir de ahora va a destinar 9.000 millones al año en inversiones en inteligencia artificial, lo que obviamente va a suponer un cambio sustancial en sus, prioridades de inversión en el área de capital riesgo y en general inversiones en nuevos negocios. Y para terminar de hablar de pasta, vamos a hablar de otra empresa que se llama Scale AI, Scale como escala en inglés, que es una empresa que se dedica a la producción, más que producción, sería la adaptación de datos para inteligencia artificial. Hemos hablado ya en otros capítulos de que lo más importante en cualquier sistema de inteligencia artificial son los datos, porque los datos son el comienzo del proceso. Si el comienzo del proceso está mal, todo lo demás está mal. Si los datos son, para empezar, pocos, o si no son relevantes, o si tienen sesgos, o si no están bien clasificados, o si tienen contaminaciones, o si están repetidos, todas esas cosas van a hacer que el proceso funcione mal. Luego es muy importante que los datos
el comienzo del proceso sean lo más perfectos posibles, dentro de que la perfección cuesta pues infinito. Pues a eso se dedica precisamente Scale AI. Ellos se dedican a tratar, limpiar, normalizar, etiquetar, organizar datos. Bien, pues fijaos si es importante el trabajito, que acaban de conseguir en una ronda de financiación 1.000 millones de dólares para una valoración de la compañía de 14.000 millones de dólares. Esto creo que traduce al mundo real este principio general de que los datos son muy importantes, son tan importantes hasta ese punto. Que por cierto, relacionado con esto, también he leído esta semana que, creo recordar que era en Nigeria, ha habido como una especie de manifiesto de trabajadores de Scale AI, bueno, pues denunciando que trabajaban en condiciones, vamos a decir, no homologables a lo que uno esperaría de un país avanzado, que es donde está Scale AI. Obviamente, en Nigeria supongo que habrá trabajos bastante más penosos. Pero, claro, obviamente limpiar, etiquetar, clasificar, organizar datos es un trabajo repetitivo que tiene un desgaste mental importante porque es un trabajo en el que tienes que estar prestando mucha atención y en el que a veces también tienes que ver cosas muy desagradables. Es decir, para que por ejemplo, un modelo de lenguaje no se alimente de vídeos pornográficos o de vídeos de pedofilia, pues obviamente tienes que tener a alguien viendo esos vídeos y descartando los que contienen pues contenidos no deseables. Claro, esas personas, una cosa es verte un vídeo de esos, que ya es bastante desagradable, otra cosa es trabajar 8 o 10 o 12 horas al día en ver vídeos de esos y luego salir a la calle e intentar ser una persona normal. Pero bueno, era un añadido a esto, no es la única industria, desgraciadamente, que en un momento de boom hace lo que sea para no perder el tren, pero esperemos que ahora que han conseguido estos 1.000 millones de dólares adicionales, pues hombre, que una parte de eso se vaya a que los trabajadores estén en mejores condiciones, pues tampoco sería una mala idea, digo yo. Y dejamos la pasta, no dejamos los negocios, pero hoy quiero hablaros de una empresita que se llama Orca, Orca como la ballena, Orca AI. Es una empresa que está en Londres, una startup, y que es un buen ejemplo de algo de lo que a veces me olvido de repetir lo suficiente, y es que no toda la inteligencia artificial son los modelos de lenguaje. Ni siquiera toda la inteligencia artificial es inteligencia artificial generativa. El machine learning existe desde hace muchísimo más y otras ramas de la inteligencia artificial existen desde hace muchísimo más. Cuando digo muchísimo más me refiero desde los años 70, desde los años 70, 80. Muchas de las herramientas que utilizamos hoy ya existían entonces, solo que hoy las podemos utilizar con una escala que entonces no estaba disponible. Entonces, ¿qué hace esta Orca AI? Pues hace lo mismo que hacen las startups de conducción autónoma, de coches. Esta empresa lo hace para barcos y ha anunciado que ya ha hecho pruebas reales con barcos en trayectos comerciales, pilotados por una inteligencia artificial. No solo han conseguido que el viaje terminara felizmente, sin nadie ahogado y con el barco llegando a puerto, sino que, según su comunicado, recordad, como siempre, que esto lo dice el que lo vende, han reducido en los viajes comerciales que han hecho los momentos de riesgo, que ellos califican como close encounters, encuentros cercanos, y crossing events. Yo no sé mucho de barcos, ya me perdonaréis. No sé si esto es a lo mejor cruzarse demasiado cerca de otro barco, coger la estela de otro barco, no sé. En definitiva, eventos peligrosos se reducen con el sistema de pilotaje de inteligencia artificial y además se reduce el consumo de combustible porque el sistema de inteligencia artificial siempre está eligiendo la ruta óptima en cuanto a gasto, en cuanto a consumo de combustible. Y como el sistema de inteligencia artificial nunca se va a tomar un café, nunca se despista, nunca habla con el de al lado, pues está continuamente corrigiendo el curso, si es necesario, para ir siempre por el trayecto más económico. Y ahora sí ya vamos a terminar la parte de negocios con la noticia de que tras semanas de rumores parece ser que finalmente se ha confirmado que Apple ha firmado un acuerdo con OpenAI para que sea OpenAI quien le haga de proveedor en el chatbot que Apple quiere incorporar en la versión 18 de iOS que presentarán próximamente. Esto no quiere decir que Apple renuncia a desarrollar inteligencia artificial. Ellos han dicho explícitamente que seguirán desarrollando sus propios sistemas de inteligencia artificial, pero entienden que a día de hoy no lo tienen lo suficientemente perfeccionado como para sacarlo a producción y van a subcontratarlo a OpenAI. Y además de eso mantienen, con el contrato que ya han firmado con Google, mantienen a los modelos de Google como, citando literalmente el comunicado, otra opción.
Y vamos ya a hablar de desarrollo, que es donde está la parte más interesante de esta semana. Me voy a quitar de encima rápidamente los típicos anuncios sobre nuevos modelos, nuevas versiones y tal, que como os digo muchas veces no pongo todo lo que hay, porque cada semana hay no decenas, yo creo que a veces hay más de 100 anuncios de estos, pero como mínimo cada semana hay 30, 40, 50. Os voy a dar los 3, 4 que me han llamado un poquito más la atención porque son de compañías más grandes o porque son algo más o menos nuevo. La mayor presentación de nuevos modelos de esta semana ha sido la de Microsoft, que ha presentado varias cosas relacionadas con su modelo Phi, que sabéis, Phi escrito como la letra griega, P-H-I. Phi, os recuerdo que es lo que ellos llamaban un Small Language Model, frente a la denominación común de todos los demás de Large Language Model, es decir, un modelo de lenguaje con una cantidad de parámetros, no vamos a decir tampoco pequeña, pero desde luego muy inferior a la de los modelos convencionales. En concreto han presentado la versión 3 de Phi y la han presentado en 3 versiones. La versión mini, que tiene 3,8 billones americanos de parámetros, o sea que es la mini 3,8, la small de 7 y la medium de 14. En todos los casos, billones americanos. Bueno, incluso la más grande, que sería la de 14, es sustancialmente más pequeña que, por ejemplo, la versión de Llama de 70 billones de parámetros. Pues estamos hablando de que nos mantenemos en 5 veces menos que el Llama estándar, incluso en la versión más grande de Phi. Este modelo de 14 billones precisamente es el que Microsoft compara en rendimiento a modelos como, por ejemplo, Command R de Cohere, que es la empresa esta que hace LLMs para business to business, solo para empresas, vaya. Pues el Phi 3 de 14 compara con el Command R de 104. O sea que estamos hablando de un rendimiento francamente espectacular. Recordad, una vez más, siempre esto lo dice el que lo vende. También ha presentado Phi 3 Vision, que es la variante multimodal, y esta variante multimodal tiene solo 4,4 billones de parámetros, que es, en fin, si el rendimiento es bueno, de esta no han dado datos, pero si el rendimiento es bueno, el salto hacia abajo de parámetros es espectacular. Y finalmente han presentado la variante Phi 3 Silica, que tiene solo 3,3 billones de parámetros y que está desarrollada específicamente para que se ejecute en local en las NPUs que a partir de ahora tendrán todos los PCs de Microsoft y todos los que quieran tener la, digamos, homologación que Microsoft llama Copilot Plus PCs. Esta variante Phi 3 Silica, insisto, para ejecutar en local, en las NPUs, en las Neural Processing Units, genera 27 tokens por segundo y esto me ha llamado mucho la atención. Yo no sé si el dato estaría mal en la nota del comunicado de Microsoft porque dicen que solo consume 1,5 vatios la NPU cuando está generando con Phi 3 Silica. Para que os hagáis una idea, el consumo de un portátil normal, lo podéis ver si cogéis el transformador que enchufáis en la pared cuando lo cargáis, pues anda alrededor de los 65 vatios. Los hay de algo menos, los hay de algo más, pero alrededor de 65 vatios. O sea que estamos hablando de que la NPU corriendo Phi 3 Silica consumiría pues como un 3% de la energía total del portátil. A mí me ha parecido muy poquito, pero bueno, nunca se sabe. Esta especificación de la que os hablaba, esta especificación a la que Microsoft ha llamado Copilot Plus PC o Copilot Plus PC, siempre muy bilingües aquí. Esta especificación requiere que los fabricantes incorporen en el ordenador una CPU, obviamente, una GPU y una NPU, una Neural Processing Unit, que sea capaz de ejecutar 40 trillones americanos de operaciones por segundo, que esto se abrevia en 40 trillion TOPS, y que tenga además, como mínimo, 16 GB de RAM y 256 GB de SSD. Esto a día de hoy es un pepinazo, es lo que técnicamente se conoce como un pepinazo. Espero que los precios vayan bajando un poco porque si no, este tipo de ordenadores lo va a tener solamente el consejero delegado y 4 del comité de dirección de cada empresa. Por su parte, Meta ha presentado Chameleon, como camaleón pero en inglés, que es una familia de modelos multimodales, pues para que nos entendamos tipo el GPT-4o, y obviamente según ellos, nuevamente lo dice el que lo vende, en benchmarks obtiene ratings comparables a los mejores. NVIDIA, por su parte, ha presentado el desarrollo ChatQA,
que QA, como pregunta-respuesta en inglés, question-answer, es un grupo de modelos en el entorno de los 70 billones de parámetros que lo que hacen es estar específicamente enfocados a tareas de responder preguntas, de ahí lo de chat QA, incluyendo el procesamiento de RAG, de Retrieval Augmented Generation. El propio modelo está ya preparado para utilizar RAG, lo cual tiene mucho sentido porque si lo especializas en preguntas-respuestas, pues muchas de las preguntas van a requerir que el modelo pueda acceder a información en tiempo real, porque si no estaríamos con el famoso límite que tenía ChatGPT al principio, cuando cualquier cosa que le preguntabas de después de 2021 te decía que no la sabía. La buena noticia, bonus de buena noticia con respecto a este modelo de NVIDIA, es que han presentado el modelo como código abierto, open source, lo cual permite que se pueda seguir desarrollando sobre este modelo fuera de NVIDIA. Y esto, aparte de que es un beneficio en sí mismo, el hecho de que podamos seguir mejorando modelos, como os digo siempre, tiene el beneficio de que esto no acabe en 4 modelos controlados por 4 tíos en un taxi. Eso es todo en cuanto a nuevos modelos y variantes y tal y cual. Vamos a entrar en la parte de desarrollo en sí, parte de cosas con un poquito más de chicha de si la versión es la 3 o la 3.2 o los parámetros son 87 o 83. Por un lado, esta semana he leído un paper de un grupo de investigadores de varios sitios, entre ellos el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y un instituto de investigación del que yo no había oído hablar hasta ahora, que se llama Epoch AI, y lo que hacen en este estudio es evaluar la rapidez del progreso que ha habido en modelos de lenguaje en el periodo 2012-2023, o sea, 11 años en total. La conclusión es que los recursos de computación necesarios para alcanzar un determinado nivel de rendimiento se reducen a la mitad cada entre 5 y 14 meses. Diréis, el intervalo es muy amplio, lo es, pero el intervalo tiene estadísticamente un nivel de confianza, o sea, el intervalo de confianza es un intervalo de confianza al 95%. En cualquier caso, incluso que tomáramos el extremo más alto del intervalo, los 14 meses, fijaos que esto es menos incluso que la ley de Moore para el desarrollo de chips. La ley de Moore, os recuerdo que decía que el espacio, en vez de decirlo en espacio, vamos a decirlo con número de transistores, el número de transistores que se incorporan en un determinado volumen de un chip se duplica cada aproximadamente 2 años. Eso es lo que dice la ley de Moore, que no es una ley física en el sentido de que Moore la descubrió antes que los chips, sino que Moore constató que esto es lo que pasaba con los chips, que cada 2 años, en el mismo tamaño de chips, podías meter el doble de transistores. Fijaos que aquí estamos diciendo lo mismo, salvo que al revés, en el sentido de no decimos que se dobla el número de chips en el mismo volumen, estamos diciendo que hace falta la mitad de recursos para conseguir el mismo rendimiento. Y eso, según este estudio, se consigue entre 5 y 14 meses. El otro gran aprendizaje del estudio, que viene a confirmar un aprendizaje que ya sabemos, y que es la famosa Beatle Lesson de Richard Sutton, porque lo que nos dice este estudio es que el principal factor de progreso en los LLMs en esos 11 años no han sido las mejoras en arquitectura o en diseño o en procesos, sino simplemente el aumento de capacidad y velocidad de computación. Así que una vez más, la fuerza bruta es el principal factor de desarrollo hasta ahora en modelos de lenguaje grandes. Siguiente noticia que he querido traer hoy aquí es una especie de partido de tenis que he visto entre 2 grupos de investigadores intentando evaluar si los modelos de lenguaje tienen la capacidad de razonamiento necesaria para hacer analogías como hacemos los humanos. Entonces el partido de tenis ha sido muy interesante, muy divertido, además de interesante, porque se han ido como contestando y ha estado muy bien. Os dejo los enlaces a todo lo que voy a mencionar en las notas del podcast, porque cada paper en sí es bastante detallado y no puedo entrar aquí en todas las sutilezas, pero como digo, os dejo para el que quiera leérselo todo en las notas del podcast, creo que son 3 papers de los que voy a hablar. Bien, entonces, esto empieza porque un grupo de UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles, hizo un estudio para analizar si GPT-3, recordad que estamos ahora en la versión 4 y que hemos pasado por la 3.5, o sea, GPT-3 a día de hoy es un modelo bastante viejuno. La pregunta que se hacían es si GPT-3 superaba a los humanos haciendo analogías, ¿vale? Escribieron un paper sobre eso. El modelo que utilizaron para establecer analogías o para simular analogías eran las cadenas de letras del modelo que presentó Douglas Hofstadter
es difícil de pronunciar, en 1980. Nuevamente, como veis, en inteligencia artificial y en general en matemáticas y en muchas otras cosas, los modelos, las ideas, están ahí desde hace mucho tiempo. Otra cosa es que se pudieran ejecutar. Ahora las podemos ir ejecutando, por lo menos empezar a ejecutarlas. Bueno, pues con el modelo de Hofstadter, que utilizaba, insisto, cadenas de letras para simular analogías, este grupo de UCLA concluyó que GPT-3 superaba a los humanos, haciendo analogías con esas cadenas de letras. Pero este aquí que otro grupo, en este caso del Instituto de Santa Fe, hizo el mismo ejercicio, pero usó un alfabeto alterado, cambiando de posición algunas letras. O sea, en vez de hacer el alfabeto típico A, B, C, D, F, G, H, D, T, pues hacía, por ejemplo, A, B, C, M, F, G, H, I, J, K, y en la posición de la M ponía la E o la letra que hubiéramos sustituido. Cambiabas, simplemente cambiando un par de letras, ellos ya veían que GPT-3 era mucho peor, no solamente algo peor, sino mucho peor que los humanos, haciendo analogías con cadenas de letras de Hofstadter. Su conclusión era, por lo tanto, que GPT-3, los modelos de lenguaje en general, no tienen capacidad de razonamiento para hacer analogías realmente, porque en cuanto le cambias el alfabeto con el que han sido entrenados, ya no saben hacer analogías. Por usar palabras humanas, no saben extrapolar, ¿no? Si les enseñas a hacer analogías con un alfabeto, no saben hacerlas con otro y por lo tanto no razonan. Pero los autores del primer paper no se conformaron con esta derrota y publicaron otro paper en el que su planteamiento era: GPT-3 no sabe hacer analogías con un alfabeto alterado porque no tiene capacidad para ordenar listas. GPT-3, como os decía antes, es un modelo bastante, no antiguo en tiempo, pero con la velocidad a la que se desarrolla todo esto, antiguo en cuanto a prestaciones. GPT-3 no sabe ordenar listas, no tiene ni siquiera el concepto de orden en una lista. Con lo cual, lo que decían los de UCLA en este segundo paper era: GPT-3, como no tiene el concepto de orden, no sabe ordenar una lista, no sabe reconocer una lista desordenada, pues obviamente en cuanto le desordenas el alfabeto, se pierde. Así que lo que hicieron fue repetir el ejercicio, pero en vez de con GPT-3, con GPT-4, que obviamente está muchísimo más avanzado y sí puede hacer tareas complejas del estilo de gestionar listas que GPT-3 no sabía hacer. Así que repitieron, como digo, el ejercicio con GPT-4 y hete aquí que GPT-4 volvió a superar a los humanos incluso con alfabetos desordenados. Los autores del paper del Instituto de Santa Fe volvieron a publicar diciendo que ellos pensaban que, a pesar de este segundo resultado con GPT-4, el meollo de la cuestión no puede estar, o sea, el meollo de la cuestión en el sentido de si los LLMs razonan o no para generar analogías, no puede estar en una capacidad, por decirlo así, técnica, de si son capaces o no de ordenar y desordenar listas. Que esto es una cosa que no puede depender de eso. Y de momento ahí ha quedado el partido de tenis entre ellos. Mi opinión la resumiré una vez más en The Bitter Lesson. Yo creo que los humanos, muchas veces, damos por sentado que nosotros hacemos las cosas de una manera, por decirlo así, mágica. Estamos tocados por una varita y por lo tanto nosotros razonamos de una manera especial y hacemos analogías porque somos especiales y porque razonamos de una manera especial. No puede ser, dicen estos investigadores de Santa Fe, que nuestra capacidad para hacer analogías se base en algo tan chusco y tan, por otro lado, fríamente matemático como ser capaz de ordenar listas. Por lo tanto, si nosotros, por definición, porque somos especiales, no podemos basarnos en cosas chuscas para desarrollar nuestras maravillosas capacidades, sí, como digo, si eso es así, por definición, un sistema que necesita ese tipo de capacidades chuscas no puede tener el mismo razonamiento que tenemos los humanos. Yo ya digo, estoy más con los de UCLA, creo que esto es una cuestión, una vez más, de fuerza bruta, de desarrollo y sí, de capacidades chuscas a las que si les das la suficiente escala, comienzan a dejar de parecer chuscas y comienzan a emerger propiedades que a los humanos nos parecen mucho más sofisticadas. Aunque luego, para mantener nuestro estatus de especialidad, nos neguemos a reconocer que esas capacidades especiales puedan estar basadas en las bases chuscas que sabemos que tienen en el fondo todos estos sistemas. Dicho esto, y aquí termino ya la noticia, yo no estoy diciendo que los LLMs a día de hoy razonen como un ser humano, estamos lejos de eso, pero es que acabamos de empezar el partido. O sea, no olvidemos que los LLMs, tal como los conocemos hoy, tienen un par de años, 3 años de desarrollo, con lo cual matar ya ahora la posibilidad de que razonen me parece que es muy pronto.
Yo creo que a día de hoy no razonan, pero creo que es demasiado pronto como para decir que nunca van a razonar, o que su capacidad de razonamiento tiene que depender de cosas que a día de hoy no están desarrolladas. A lo mejor sí que están. Voy con otro paper, en este caso de la Universidad de Chicago, donde han hecho una cosa entre interesante y preocupante, sobre todo para el que trabaje en cosas de finanzas y tal, y en bancos. Le han dado a ChatGPT 4 Turbo, que es la versión más avanzada de ChatGPT 4, balances de empresas e información financieras de empresas diversas, y le han pedido a ChatGPT 4 que haga predicciones sobre el futuro de las empresas. En concreto, para poder medir específicamente si aciertan o no, le han pedido que predijera si en el siguiente periodo, en el siguiente mes, en el siguiente trimestre, en el siguiente semestre, dependiendo de cómo estuviera estructurada la información que le daban, le pedían que predijera si en el siguiente periodo la empresa iba a aumentar o a disminuir los beneficios. Es interesante resaltar que no entrenaron al LLM para esto. Cogieron el ChatGPT 4 Turbo estándar. No se le entrenó en finanzas, no se le entrenó en leer balances empresariales, no se le hizo ningún tipo de RAG, nada. Es el LLM tal como estaba entrenado, digamos, en su versión original. Se le dieron balances de empresas, información financiera de empresas, y se le pidió que hiciera esa predicción sobre aumentos o disminución de beneficios. Simplemente lo que hicieron los investigadores es diseñar un prompt tipo Chain of Thought en el que le decían al modelo que siguiera el mismo proceso que seguiría un analista financiero. Bueno, pues el resultado fue que el LLM superó a los analistas humanos, lo superó en el sentido de que acertó más veces que los humanos si la empresa iba a aumentar o disminuir beneficios en el periodo siguiente, y no solo eso, sino que, aparte de dar una predicción de aumentará o disminuirá, se le pidió que hiciera un informe financiero, es decir, que, como decían antes, cuando yo era pequeño en los exámenes, resuelve el problema y razona la respuesta. Bueno, pues se le pidió que razonara su respuesta, que dijera por qué estaba haciendo esa predicción de aumento o de beneficio. Y los informes que generó eran informes muy razonados, tan razonados que los analistas financieros contra los que los compararon, los valoraron como informes escritos por profesionales de las finanzas. Lo cual nos lleva a una conclusión, yo creo que bastante inmediata, que es, yo sinceramente, si trabajara en este mundo de finanzas, aparte de preocuparme por mi futuro a medio plazo, lo que sí ya haría a corto plazo es utilizar LLMs para, digamos, que me hicieran de frontón, para dialogar con ellos, yo hago, digamos, mi propia predicción, mi propio informe, mi propio análisis, pero le pido al LLM que haga otro igual y me leo su informe, porque a lo mejor resulta que en su informe veo cosas que a mí se me han pasado por alto, o veo cosas que yo he analizado de una manera o que he interpretado de una manera y él interpreta de otra. Es decir, yo ya veo un presente en utilizar a los LLMs como colegas, como compañeros de trabajo, como el típico tío al que tenías en el bullpen de al lado, en el despacho de al lado, y ibas allí a decirle, oye, fulano, estoy ahí atascado con un análisis de la empresa no sé cuál, porque es que estoy viendo estos indicadores que sí, pero estos que no, y claro, estoy viendo que por otro lado competencia. Bueno, pues todo eso, cuéntaselo a tu LLM, que además no te va a pedir luego que le devuelvas el favor como el compañero de al lado, y sobre todo no va a intentar competir contigo para promocionar. También es verdad que no descartemos que dentro de unos años no solamente promocione él, sino que promocionen al LLM y a ti te despidan. Pero ya cruzaremos ese río, ¿no? Ya cruzaremos ese puente, correcto, cuando lleguemos a ese río. Un paper más de esta semana, papercito en este caso, porque era muy chiquitito, relacionado con LoRa. Ya sabéis que LoRa es este sistema de fine-tuning que reduce mucho los recursos necesarios para, por decirlo así, reentrenar a un modelo de lenguaje en un dominio específico, y reduce mucho los recursos necesarios porque utiliza matrices de menor rango. Especialmente si además de eso las cuantizas y haces en vez de LoRa, QLoRa. Bien, esto ya lo sabíamos. Lo que hacen los autores de este paper es preguntarse si no habría que fine-tunear también, además del propio modelo, además de la red neuronal, de los transformers, si no habría que fine-tunear también el embedding, es decir, la base de datos vectorial inicial. Y el planteamiento tiene mucho sentido, porque imaginaos que cogemos a un LLM entrenado en general, cogemos a ChatGPT 4, que está entrenado con datasets genéricos de texto de todas las razas, y lo quieres especializar, por ejemplo, en derecho. Quieres que sea tu abogado, o un bufete de abogados lo quiere tener ahí para que trabaje siempre en cuestiones relacionadas con derecho y con leyes. Claro, cuando haces el fine-tuning, con LoRa en este caso, pero con cualquier otra cosa, tú estás tocando
los parámetros del sistema, como decía antes, estás no reentrenando, pero ajustando la red neuronal, pero no estás modificando los embeddings. Esto hace que, por ejemplo, en este caso que estábamos viendo de intentar fine-tunearlo en derecho, imaginemos la palabra falta. Lo estoy haciendo con palabras en vez de con tokens, ya sabéis que esto va con tokens, pero por simplificar. Claro, en un embedding de un modelo de lenguaje genérico, falta probablemente esté en el mismo espacio cercano de cosas como, pues a lo mejor se me ocurre baloncesto, porque hay faltas, o fútbol, donde también hay faltas, o por ejemplo carencia, porque una carencia es una falta. Pero si queremos reentrenar al modelo hacia el derecho, probablemente necesitaríamos que falta estuviera más cerca de delito o de hurto o de, no sé, este tipo de cosas, porque la falta en el ámbito del derecho tiene un significado que hace que nos vendría muy bien que estuviera en ese espacio de conceptos jurídicos más cercanos a falta. Bien, pues esto es lo que se preguntaban los autores de este paper y lo que concluyeron fue que efectivamente si uno fine-tunea no solamente la red neuronal, no solamente el modelo, sino también el embedding, los resultados finales mejoran sustancialmente al fine-tuning solo del modelo de lenguaje. Y además de eso, se puede seguir haciendo este fine-tuning con técnicas de LoRa, con hardware, lo que ellos llaman consumer grade, en fin, viendo las especificaciones es consumer grade tirando muy para arriba, pero no necesitas la granja de servidores de Iowa con 200.000 GPUs de NVIDIA, ¿vale? Así que interesante por las dos cosas. Primero, por saber, y además yo creo, me ha gustado incluso la propia pregunta, creo que tiene mucho sentido preguntarse si no habría que reentrenar, fine-tunear como menos el embedding, la base de datos vectorial, cuando quieres especializar en un dominio a un modelo de lenguaje. Y para terminar en desarrollo, un par de noticias, ya no son papers, ya no son nuevas versiones, dos noticias, una de ellas sobre una nueva arquitectura que podría, quién sabe, estamos hablando de algo que se ha presentado esta semana, a saber dónde termina esto, pero podría incluso reemplazar a la arquitectura de Transformers. Y por eso la traigo a la sección de desarrollo, porque aunque no llegue muy lejos, siempre es bueno ver intentos de desarrollar nuevas arquitecturas y no simplemente de estar puliéndole los cantos a los Transformers, que ya los tenemos un poco vistos. En el área de desarrollo a mí me gusta más ver posibles nuevas vías de desarrollo. Bueno, pues la Universidad de Quebec y una startup que se llama Borealis AI, es una startup que está enfocada en inteligencia artificial para finanzas y banca, han desarrollado un nuevo modelo al que han llamado AAREN, escrito literalmente así, A-A-R-E-N, que no solamente, según ellos, recordad lo dice el que lo vende, da los mismos resultados o resultados comparables a los Transformers, sino que requiere muchos menos recursos de computación y mucha menos memoria para la inferencia. Sabéis que los Transformers son muy exigentes en cuanto a recursos para la inferencia, y por eso incluso una vez que están entrenados es muy difícil ejecutarlos en local, ejecutarlos en procesadores y en GPUs de las que todos podemos tener por casa. Y consigue esto porque lo que hacen es utilizar una variante de una RNN, una red neuronal recurrente. RNN viene de Recurrent Neural Network. Las RNNs se utilizaron inicialmente para intentar hacer modelos de lenguaje, pero porque son mucho más económicas, por decirlo así, en consumo de recursos, pero tienen el problema de que no gestionan bien contextos muy largos. Por decirlo a lo bruto, pierden el hilo muy rápido. Mientras que los Transformers, con el mecanismo de atención, justamente lo que son muy buenos es en mantener mucho contexto y tener en cuenta mucho pasado a la hora de hacer la predicción del próximo token. Bueno, pues ellos, digamos, toqueteando un poquito el modelo de RNN, han conseguido que la inferencia sea, por la propia estructura de la RNN, mucho menos exigente en cuanto a recursos. Y según ellos, repito, lo dice el que lo vende, consiguieron resultados comparables a los Transformers con 38 datasets de diferentes tipos, que van desde reinforcement learning, clasificación, predicción de eventos en series temporales, o sea, han tocado muchos palos y según ellos en los 38 datasets los resultados eran comparables. Os pongo el paper de esto también en las notas porque yo creo que, como digo, una nueva arquitectura no sale todas las semanas ni todos los meses, puede tener su interés. Y termino en desarrollo hablando del proyecto Jamafile. No sé si he hablado alguna vez más, es uno de mis proyectos favoritos. Jamafile es un repositorio de GitHub donde pues un puñado de valientes se les ocurrió un día la idea de empaquetar en un único ejecutable, en un único archivo,
todo lo necesario para correr un LLM en local tirando para arriba, ¿eh? Siempre lo del consumer grade. No penséis que voy a sacar ese portátil que tengo ahí de hace 5 años y le voy a instalar Jamafile porque no va a correr, o va a correr muy despacio. Bueno, pues os dejo también en las notas la dirección de GitHub de Jamafile, aunque si ponéis GitHub Jamafile os va a salir solo. Bueno, pues con la versión 0.8.6 que acaban de sacar, un usuario ha conseguido, o eso dice él, ejecutar Mixtral 8x22. Mixtral os recuerdo que es la variante de Mistral con Mixture of Experts, y el 8x22 quiere decir que son 8 expertos con 22 billones americanos de parámetros. Bueno, pues ha conseguido ejecutar este Mixtral en una CPU. No os doy el modelo de la CPU porque probablemente no os dijera nada, yo he tenido que ir a buscar especificaciones por ahí, pero os doy una cosa más interesante, que es el coste. Una CPU que cuesta alrededor de $400, han conseguido, y eso sí, con 128 GB de RAM, ahí RAM hay que meter porque si hay muchos parámetros las matrices son muy grandes, pero con una CPU de unos $400 han conseguido ejecutar Mixtral 8x22 a una velocidad de 20 tokens por segundo, que es una auténtica burrada. No sé si es que el usuario se ha tirado el farol, pero intentaré ver en los próximos días si hay gente que confirma este resultado, que esta es otra cosa buena de todo lo que es open source, y es que todos nos supervisamos a todos y así las trolas, si las hay, duran muy poquito. Muy buenas noticias para el open source, muy buenas noticias para la inteligencia artificial local, para que algún día todos podamos tener nuestra inteligencia artificial en nuestro ordenador sin necesidad de tener que conectarnos a uno de los 4 que van en el taxi. Así que Jamafile, ya digo, uno de mis proyectos favoritos en GitHub y en general en inteligencia artificial. Y termino con 2 pildoritas. Una es que la FDA americana ha aprobado, le ha dado, digamos, permiso a Neuralink para que implante un segundo chip en otro paciente. Recordáis que Neuralink era este sistema que implantaban en el cerebro, se lo implantaron en el cerebro a un primer paciente para que controlara con el pensamiento los movimientos del ratón y de menús y tal en una pantalla de ordenador. Lo hicieron con un parapléjico y tuvieron el problema de que con el tiempo los hilos, digamos, que son unos hilos finísimos con los que este implante se conecta con el cerebro, se iban separando y se iban perdiendo por deterioro, por probablemente la interacción con compuestos químicos que hay en el cerebro. Yo de esto no sé muy poco, no sé mucho, sé muy poco, valen las dos expresiones. Entonces parece ser que Neuralink ha presentado a la FDA una solución a ese problema, creen que ya han identificado el problema y que lo pueden solucionar, y la FDA les ha dado autorización para que lo implanten en un segundo paciente. Así que buenas noticias. Y la segunda píldora tiene que ver con un tema que a mí me interesa especialmente. La robótica, sabéis que es una de mis debilidades. La otra es, en general, la atención a personas mayores. Y en concreto, ya que mi área de especialización es la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial aplicada al cuidado y al acompañamiento, a la supervisión de personas mayores, especialmente si viven solas. Yo tengo un proyectito por ahí personal sin inteligencia artificial, os hablo ya de hace 5 años de supervisión no intrusiva para personas mayores que viven solas, y ese tema me interesa mucho. Me interesaba ya sin inteligencia artificial, con inteligencia artificial me interesa todavía más. Bueno, pues una empresa vietnamita, nada menos, que se llama Bootloader, como el bootloader de los ordenadores, el cargador inicial, Bootloader Studio, es una empresa que se dedica, según ellos, a inteligencia artificial y computación espacial. O sea, espacial no del espacio exterior, sino de situar cosas en el espacio, ver espacialmente, ver en 3D, trabajar en 3D, situar en 3D. Bien, pues han desarrollado lo que ellos llaman una mascota con inteligencia artificial. No le han dado forma todavía, están desarrollando el sistema, están desarrollando, digamos, el cerebro de la mascota, y lo importante es que este sistema que han desarrollado es capaz de leer las emociones de los seres humanos a partir de la expresión de nuestra cara, de la entonación de voz, de los gestos que estemos haciendo de las manos, de nuestra posición corporal, y reacciona de acuerdo a esa situación emocional que detecta en el humano. Entonces, la idea es me refiero de estos de Bootloader, es lanzar esta aplicación en las gafas de Apple, las Apple Vision, me parece que se llama Apple Vision, un segundo Apple Vision Pro, lo tenía aquí apuntado. Bueno, las Apple Vision Pro a mí de momento me parece un fiasco.
El hecho de que las lancen en Apple Vision Pro en sí mismo me parece una chorrada, pero el sistema en sí se puede utilizar en otro tipo de soporte que no sean las Apple Vision, y lo que le da para mí una cierta garantía es que Apple los haya elegido como unos de los proveedores de aplicaciones para las Apple Vision. Entonces, y además de eso, otra cosa que me da una cierta garantía es que les han dado 5 millones de dólares para que sigan desarrollando este sistema. Esto para mí es una vía de desarrollo clarísima. Las personas mayores que viven solas necesitan compañía emocional, casi os diría muchas veces que por encima de compañía física, que también necesitan ayuda física, pues porque tienen enfermedades que la medicina no cura, que la medicina no es capaz ni siquiera de aliviar, pero además de eso necesitan compañías emocionales. Y este tipo de mascotas o compañeros o como les queráis llamar, con los que puedan relacionarse y que tenga una noción de esas emociones que pueda tener la persona cuando hablan con ellos, a mí me parece un paso, primero, importante y segundo, definitivamente en la dirección correcta. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el próximo martes.